Bien, buenas tardes, hermanos. Es una bendición poder seguir con el libro a los Hebreos, esta porción tan especial, ¿verdad? De la palabra del Señor. Y vamos a orar a nuestro bendito Dios y seguimos en el lugar donde dejamos la semana pasada, ¿sí? Vamos a orar al Señor. Padre bendito, alabado seas, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, de poder adentrarnos en tu palabra nuevamente y directamente aquí en Hebreos, donde tú tienes cosas muy importantes, muy grandes, Señor, para que nosotros escuchemos, aprendamos y aplicarlo en nuestra vida, Señor, que no nos olvidemos nunca. Padre, gracias por los estudiantes, su ánimo, su voluntad de seguir estudiando y queriendo saber lo que tú quieres decirnos ahí en Hebreos. Te rogamos por aquellos que no pudieron venir hoy presencialmente, tú les animes, Señor, les dé fuerzas, salud, si hay alguno enfermo, y también a los hermanos que están siguiendo Hebreos desde la distancia o por el YouTube, por los medios estos, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Gloria a Jesucristo, nuestro gran, bendito, sumo sacerdote. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, así que, bueno, entramos en Hebreos, nos quedamos en el capítulo 3 y 4, 3 y 4, donde quedó pendiente acerca de esta expresión que se repite una vez y otra vez. Como decía, ¿os acordáis? Una de las características de Hebreo es que hay expresiones que según el lugar, el pasaje, pues se repiten, y es muy común en Hebreos eso. Y es parte de entender y de conocer esta porción de la palabra del Señor. ¿Os acordáis? Capítulo 1, 2, los ángeles abundan, 16 veces aparece esa palabra. Y más adelante vemos el pacto y vemos también pues Melquisedec, aparece un montón de veces. También vemos la fe, todo un capítulo donde la fe aparece repetidamente. Y aquí en el capítulo 3 y 4 aparece esa expresión, reposo. Y con el reposo también la expresión entrar, que también es importante, va de la mano del reposo, ¿vale? Entrar en el reposo. No pudieron entrar en el reposo, o mejor dicho, también en mi reposo, ¿sí? Como vamos a ver en la tarde de hoy. ¿Qué es esto del reposo que encontramos aquí? Hay mucho para hablar, mucho para investigar, para poder considerar y gustar esta tremenda verdad en las Escrituras, muchísimo. Entonces, lo primero que vemos, si ya está en pantalla, ¿sí? Shumai, ¿ya está ahí? Buenísimo. Lo primero que podemos darnos cuenta es que es el reposo de Dios, es decir, no es un reposo, algo que aparece ahí, no sabemos de dónde. Claramente se especifica que es el reposo de Dios, ¿vale? No entrarán en mí, es posesivo, en mi reposo, capítulo 4, 3 al 5, por ejemplo, y leemos. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y eso se repite en diferentes ocasiones en este pasaje. Eso es lo primero, es el reposo de Dios, ¿vale? Segundo lugar, Dios quiso hacerlo extensivo. Él quiso compartir su reposo, quiso compartirlo con los hombres. De manera que somos receptores, podemos ser receptores. Y eso sería lo ideal, que todo el mundo pudiera acogerse de ese reposo. Sabemos que hay muchos que desgraciadamente lo han perdido ya, otros están jugando con él en el día de hoy y otros tienen que considerarlo más adelante. Ahora, en tercer lugar, no tiene que ver
no tiene nada que ver con ciertas cosas. Puede haber confusión, puede haber malentendidos. Consideramos el reposo como podemos imaginar o podemos relacionarlo con cosas de la vida nuestra o con entendimientos errados, y entonces podemos caer en una mala interpretación. El reposo no tiene nada que ver con un día, por ejemplo, determinado. No es un Shabbat. Si bien se habla de la Escritura, en cuanto a los Shabbat o los Shabbatín, se hablan como días de reposo. El sábado, días de reposo, de descanso en el mundo judío, etc. Lo encontramos en las Escrituras, y de hecho, al día de hoy, muchos judíos practican ese Shabbat, es día de reposo para ellos. Pero en el contexto que estamos viendo no tiene nada que ver con un día de la semana, es decir, con un sábado, con un domingo para la parte de la... para la iglesia o para los creyentes, en el sentido como vamos a considerar aquí en todo este pasaje, ¿no? No tiene nada que ver. Lo que vemos en capítulo 3, 4 de Hebreos tiene que ver con un día determinado. No es un día de la semana. Olvidaos de ello, ¿verdad? En absoluto. Nada que ver. Y lo vamos a ir mirando en el pasaje. No tiene nada que ver con lo temporal o lo terrenal. No tiene nada que ver con cosas de este mundo, cosas temporales, cosas que tienen que ver con la vida de los hombres, con sentimientos, con estados humanos, en los que, bueno, veíamos el domingo pasado la parábola del Señor hablando de aquel hombre que construye sus graneros y los hace mayores para poder meter esos frutos que habían crecido en su vida. Y decíamos que este hombre hablaba a su alma, de lo que aparece en Lucas, y le habla a su alma y le dice: alma, repósate. Es la primera cosa que le dice. Muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate. Es lo primero que le dice a su alma. Pero no tiene nada que ver con la abundancia de los bienes de este mundo. Decíamos el domingo, lo que estuvisteis escuchando, el hecho de que tengamos muchas posesiones, muchas cosas, eso no va a traer el reposo del alma, lo que el alma necesita verdaderamente. Eso es lo que se plantea y eso es lo que se busca, y los poderes de este mundo buscan para que las sociedades lleguen a un, podríamos decir, un clima y ser sociedades de bienestar. De ahí viene bienestar, es decir, que tengas tantos bienes o tal cantidad de bienes que puedas estar ya tranquilo, reposado, seguro en tu vida. Esas son sociedades de bienestar, porque ya tienes un salario, tienes un trabajo, tienes una casa, tienes un coche, tienes unas vacaciones en el verano, ya son sociedades de bienestar. Pero la vida o el todo de la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y es un error decirle al alma: alma, repósate, porque ese no es el reposo del alma. Hay otros que piensan que puede ser el hecho de introducirse o de alcanzar con las fuerzas, con el coraje de uno, con los medios de uno, alcanzar y tomar posesión de ese reposo. Una manera de conquista, una manera de dominio, y buscándolo uno con el esfuerzo, la obra de uno. Y se habla de la introducción de Josué en la tierra prometida, en el versículo 8, y se dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Es decir, Josué, con esa conquista de la tierra, hoy mismo escuchaba a alguien comentando acerca del reposo, que mi esposa me hizo: mira, Manolo, ¿qué piensa este
hombre del reposo. Y le estuve escuchando. Y él entendía de que esa conquista de la tierra de Canaán, pues era en definitiva dar el reposo al pueblo de Israel. Pero no le consiguió el reposo, Josué, dice Hebreos. El verdadero reposo, el reposo que el alma necesita verdaderamente, que es el que encontramos en este contexto de Hebreos. Josué no pudo darle ese reposo por la fuerza. Una persona quiere ganarse el descanso de su alma y trabaja y lucha y hace buenas obras y hace esto, lo otro y méritos para conseguir el reposo en su vida y por fin descansar. Es el famoso reposo del guerrero que ha luchado, se ha esforzado y al final deja las armas. ¿Habéis visto esa imagen, esa escultura tan famosa, el reposo del guerrero? Ha luchado, ha peleado y ahí está, reposando de lo que él ha conseguido. Pero Josué no pudo darles el reposo. David tampoco. Habla David de un día y determina un día. De ahí es que echa por tierra todo aquel que piensa que el reposo tiene que ver con una conquista, con un día determinado, ¿no? Pero una vez, versículo 7, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, nuevamente retrocedemos para atrás. Y es muy curioso. Al principio dice, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Aquí dice, como dijo David. David fue el instrumento del Espíritu Santo para escribir este salmo. En realidad fue el Espíritu Santo quien inspiró a David. Pero lo encontramos aquí, haciendo referencia ahora a David. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y habla de un día, hoy. No tiene que ver con una conquista, no tiene que ver con un día determinado, sino que vamos a ver enseguida de qué se trata, ¿verdad? Por otro lado, hay quienes piensan en ese reposo como el reposo definitivo, es decir, cuando la persona ya termina su ciclo en este mundo, termina su tiempo y fallece y lo llevan para el cementerio y entonces le colocan en su lápida requiem in pacem, es decir, descanse en paz. Hay quienes piensan que ese es el reposo ya definitivo, ya esa persona por fin puede descansar. Pero bien dicen las lápidas, descanse en paz. O mejor dicho, si esa persona murió sin Cristo, sin la fe en el Señor Jesucristo, puede ponerse eso en su lápida, descanse en paz. Porque lo contrario es diferente, ¿verdad? Descanse en paz te habla de incertidumbre, te habla de ignorancia, te habla de desesperanza, no hay esperanza. Descanse en paz. Porque no hay certeza si va a descansar o no va a descansar, ¿verdad? Estos son entendimientos de lo que viene a ser el reposo. El verdadero reposo es otra cosa. Cuando una persona, una vez me pidieron a las voladas y no tenía ni idea de cómo, y le pedí al Señor, Señor, ayúdame a compartir algo con esta gente, porque me lo pidieron en el momento, si podía hablar algo en un cementerio, en un entierro. Y se me ocurrió esto. La vida eterna o la decisión de la salvación está en tus manos y depende de una sola letra. Si en tu lápida van a poner descansa en paz, quiere decir que no estás seguro, que no tienes la salvación de tu alma, que no estás descansando realmente, no vas a estar reposando por la eternidad, sino todo lo contrario, bajo una condenación. Qué diferente es que ponga en tu lápida descansa en paz, porque ha creído, porque realmente es un hijo de Dios, ha aceptado el Evangelio.
Hay personas que piensan que ese es el descanso ya definitivo. Por fin ya deja de luchar con una enfermedad, con trabajos, con fatigas, con problemas. Quizás en medio de una guerra, un conflicto, lo que sea, por fin muere, descanse en paz. Pero ¿cómo va a descansar en paz? Si la paz tiene que estar relacionada o tiene que venir de la mano de la justicia. Si esa persona no ha sido justificada, si la justicia de Dios no ha venido a su vida, no ha hecho su obra en su vida, ¿cómo va a ir a la eternidad en paz? Imposible. La Escritura habla de la solución en el Salmo, y algo que no entiendo en el Antiguo Testamento cómo aparece eso, pero aparece, es prácticamente gracia de Dios. Salmo 85 se habla de la misericordia y la verdad. Se toman de la mano, es decir, se relacionan. Voy a leeros rápidamente, pero en el Salmo 85, precioso pasaje, pero miren cómo dice, la misericordia y la verdad se encontraron. Y luego dice, la justicia y la paz se besaron. ¿Cómo es posible esto? Pues porque está apuntando un día en el cual ciertamente la paz se besaría con la justicia. La verdad se encontraría con la misericordia. Estamos en un pasaje donde encontramos la parte del bendito sumo sacerdote que es acreditado. Ahí está la verdad del Señor hablando de parte del Padre a los hombres, la última palabra. Y por otro lado está el sumo sacerdote misericordioso. La verdad, la misericordia se encuentran en una sola persona. La justicia y la paz se encuentran en una sola persona. Si no hay justicia de parte de Dios justificando al hombre, no hay paz. De hecho, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que estas cosas son importantísimas. Cuando una persona va al cementerio y la llevan y no se sabe qué pasó con su vida, que no creyó en Cristo, que no se aferró a Él, no creyó de corazón. No puedes hablar de descanso en paz, no se puede. Si ciertamente esa persona no creyó, no quiso creer. Así que estamos viendo ese mal entendimiento, esas falacias que tienen que ver con este reposo que aparece aquí, capítulo 3, capítulo 4. ¿A qué se refiere entonces? Josué no pudo, David habla de un día, si oyereis hoy su voz, y encontramos ya ahora sí en el capítulo 4, versículos 2 y 3, la clave de este reposo. Dice en el capítulo 4, versículos 2 y 3, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el evangelio, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, por supuesto, en la palabra del Señor, entramos en su reposo, o en el reposo, perdón. De la manera que dijo, por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Así que este reposo viene, la persona, el pecador entra, o la enseñanza aquí para estos hebreos que estaban escuchando, tendrían la posibilidad de entrar en ese reposo dado por Dios cuando escucharan su palabra, cuando oyeran atentamente de corazón, oyeran y creyeran la palabra del Señor, la palabra de Cristo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En el versículo 9 se habla de un Shabbatón. No es
Hoy escuchaba a este hombre que hablaba y decía que este reposo que se refiere el versículo 9 tiene que ver con el Shabbat normal de cada semana, pero no es un día el reposo del alma, sino que este habla de un Shabbatón, el reposo final, último, ya definitivo, cuando estemos con Cristo por la eternidad. Pero cualquier persona ahora, y de hecho ese es el ánimo y esa es la exhortación tremenda en este pasaje, a aquel que cuidado que todavía parezca no haberlo alcanzado ese reposo. Como dice capítulo 4, versículo 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Esta es una exhortación clarísima a aquellos que están jugando o que están retardando o frenando esa voz que viene y están escuchando acerca de Cristo, de su obra en la cruz, su salvación, y lo van retardando y lo van retardando. Y dice, temamos pues. ¿Por qué? Pues porque puede venir el día en el que tiene que dar cuenta al Señor, en que tiene que partir de este mundo y ya no habrá posibilidad. Ya no habrá posibilidad. Mientras que el plan de Dios o la misericordia de Dios, el corazón de Dios es dar lugar cada día, ese mientras se dice hoy, es un hoy presente, continuo. Era un hoy en el tiempo de David, y era un hoy en el tiempo de Josué, y era un hoy en el tiempo de Pablo, o en el tiempo en que el autor de Hebreos, yo dije Pablo, pero el autor de Hebreos dio este mensaje en su momento. Los que estaban escuchando en ese momento. Era el hoy para ellos. Para que aprovecharan la oportunidad del privilegio de escuchar el mensaje del Evangelio y creerlo de corazón. Ese es el hoy del que se refiere aquí. Pero cuidado con jugar con él, ¿no? Porque un día el Señor Jesucristo está en estos momentos sentado a la diestra del Padre. Pero como estamos viendo en Apocalipsis los domingos, un día, y lo veremos sin duda el domingo que viene, si el capítulo 5, ¿no, pastor? Un día el Cordero, el que está sentado a la diestra del Padre, el Cordero aparece de pie, pronto para abrir los libros, los rollos, desatar esos sellos y desentrañar todo lo que viene adelante, y empiezan los juicios. Y el último juicio es el del capítulo 20, el juicio del trono blanco, que es el juicio final. Y ahí van a estar todos aquellos que no aprovecharon ese hoy para creer el mensaje del Evangelio. Ahí estarán, como dice la Escritura, serán juzgados por sus obras. Pero el que no esté escrito en el libro de la vida del Cordero, pues será echado al lago que arde con fuego y azufre. Así que, tremendo, precioso lo que vemos en el capítulo 3, 4 en cuanto al reposo. El ánimo y la exhortación es a que crean, a que se tomen, que se agarren y puedan entrar en ese reposo. Porque el que ha entrado en su reposo, versículo 10, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, como pasó con los padres, con los antiguos allí en el desierto. Así que tenían que confiar, entrar en el reposo. ¿Y qué significaba ese reposo? Pues sencillamente Cristo, el que ha estado obrando, ha estado efectuando, o como dice en el capítulo 1 del mismo Hebreos, efectuando o habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo.
se sentó a la diestra del trono de la majestad, ahí en las alturas. De manera que Él ha entrado y Él ha terminado la obra, es consumado, terminó la obra en la cruz de nuestra salvación, llevando todos nuestros pecados sobre sí mismo. Acabó. Y reposa, así como Dios cuando crea todo el universo, se crea el mundo y entonces Dios reposa de sus obras. En la segunda creación, cuando tiene que ver con la redención del hombre, Cristo obra de forma perfecta, con un solo sacrificio, hecho una vez y para siempre. Y una vez que termina ese tetelestai, consumado es, muere, resucita y asciende a los cielos. Y consigue el reposo. Primeramente, Él reposa de su obra y Él es el que va a conseguir el reposo para todo aquel que cree. Como lo veremos más adelante, de hecho lo dice prácticamente al final de la etapa que estamos viendo en el capítulo 4, 3, 4 y 5. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No hay desobediencia como antiguamente en el desierto, que por su incredulidad, su desobediencia a la palabra, pues quedaron ahí postrados, sino que hay salvación para todos los que le obedecen. ¿Qué pasa entonces? Estamos entrando en el versículo 12, 13 del capítulo 4 y se nos habla de la palabra de Dios y no hay nada, es perfectamente ubicada esta palabra en este contexto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que encontramos este relato de los antiguos y viene a traer una advertencia tremenda, impresionante. Y estos que estaban escuchando necesariamente tenían que decidir entre una cosa u otra, entre creer y no creer, entre entrar, recibir la palabra del Señor y creerla o no creerla. Si la creen, entrarían en el reposo, si no, pues vendría el juicio de parte del Señor. Procuremos pues entrar en aquel reposo. 4:11. Hay entonces una advertencia para aquellos que están en peligro de andar errantes toda su vida y finalmente vienen a ser alcanzados por el escrutinio y el juicio de la misma palabra que están rechazando, es decir, de la palabra del Señor. Es Cristo el que habla. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y esa palabra del Señor, esa palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Si no alcanzáis el reposo que viene por la fe en la palabra de Dios, la palabra misma os alcanzará a vosotros. Si no entráis en el reposo que os traerá la fe en la palabra de Dios entrará en vosotros para desentrañar y dejar al descubierto, o como dice acá en el versículo 13, al desnudo, es decir, todas las cosas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, es decir, o ¿entras tú en el reposo por la palabra, por la fe en la palabra, o la palabra entra en ti y te escudriñará y te pondrá juicio por no haberla creído? El Señor Jesucristo, cuando habla en el Evangelio, claramente da a entender lo que estamos viendo en Hebreos, capítulo 12, cuando ya prácticamente antes de ir a la semana de la pasión, capítulo 12, versículos 47 al 50, prácticamente lo último que públicamente
va a hablar, porque después se recoge en la intimidad con sus discípulos, el aposento alto, etc. Pero en el capítulo 12, versículos 47 en adelante, dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. En el capítulo 5, 22, también hay referencia a lo que estamos viendo. Capítulo 5, 22, dice la palabra del Señor. Se me pegan las hojas y ahí está. Dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Así que esa palabra del Señor, rechazada o frenada o no creída, no tenida en cuenta, va a ser la que entre en el ser completo de la persona que no quiera recibir. Entrará en su alma, entrará en su espíritu, entrará en sus huesos, sus coyunturas, en todo su ser. Y viene a ser como, hay hermanos que piensan que está haciendo una evocación de lo que sería un sacrificio de una víctima que es puesta sobre el altar, es puesta ahí, y es con el cuchillo. De hecho, la palabra del Señor es figurada como una espada de doble filo en el mismo contexto, y entra ahí y corta, y entonces descubre todo lo que hay por dentro. No solamente en el sentido físico, tuétanos, coyunturas, etcétera, sino se va a los rincones más profundos del alma, desentrañando, sacando a la luz intenciones, motivaciones, deseos, cosas que están ahí, que nadie sabe. En definitiva, sacando a la luz la incredulidad y la desobediencia de un alma, de un ser que no quiso creer la palabra del Señor. Es terrible este texto, es terrible. Pero podríamos decir, es la desembocadura de toda esa exposición que se ha ido dando anteriormente conforme al sumo sacerdote que le corresponde, o sumo sacerdocio que le corresponde al Señor Jesucristo. Porque Él es el acreditado del Padre, Él es la última palabra, Él es que Dios ha hablado en estos postreros días, ya no hay más. De tal manera que hay que escucharle, hay que oírle. Y si no se oye, hay incredulidad, como trae a colación todos estos israelitas en el tiempo antiguo, pues va a pasar esto. El Señor un día lo va a tomar y la misma palabra va a juzgar, le va a poner al descubierto la incredulidad. Terrible esto, lo que estamos viendo, estudiantes, tremendamente terrible. No sé cómo voy de tiempo. Yo quería empezar, pero bueno, llegamos al versículo 14 y sigue la conexión, no hay ninguna ruptura. En el versículo 14 encontramos como una especie de versículo que liga tanto de lo que viene hablando como lo que va a venir después. Hay como una especie de texto unión entre uno y otro. Por tanto, tiene que ver con todo lo que ha estado diciendo, toda esa terrible exhortación. De hecho, aquí se termina la exhortación, ¿vale? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces es interesantísimo. Cuando vamos a este lugar, por supuesto, podemos imaginar o podemos pensar, aquellos que estaban escuchando, ¡wow! ¡Madre mía! Entonces Jesús es sumo sacerdote y Él es el acreditado de Dios Padre.
y Él está en los cielos. Entonces, ¿en qué manera, cómo Él, en esa posición, cómo se tratará de cuidar de nosotros o estará pensando en nosotros? Seremos importantes para Él, porque ya está glorificado, está ahí junto a su Padre. Por otro lado, nosotros podremos ir a Él, podremos tener relación nuevamente con Él o poder ir al cielo. ¿Cómo funcionará? Podríamos, porque ahí queda realmente tanto el que está escuchando este mensaje como ahora los que estamos aprendiendo en Hebreos. Hay posibilidad de tener esa relación con alguien tan glorioso que ha sido exaltado de manera tan grande, tan perfecta, en base a su sacrificio, su obra en la cruz. El Salmo mismo 24 que veíamos el domingo: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y dice: el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha, no tiene, ¿cómo es? No ha traído, no recuerdo ahora las palabras exactas, pero enseguida yo leo. Capítulo 24 de los Salmos, dice la palabra del Señor. Pero precioso para tener en cuenta: el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Es decir, ¿quién subirá? El perfecto. Realmente el perfecto, porque todos somos pecadores y siempre hemos caído en alguna de esas cosas. El perfecto de caminos, el perfecto. Así que por ahora el único perfecto en el sentido pleno lo vemos ahí subido exaltado a la diestra de su Padre en los cielos. Es el que ha podido subir. Él es el precursor, como dice en Hebreos un poquito más adelante, nuestro precursor. Él es el que ha logrado el reposo para nosotros. Él es nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos o penetró los cielos, subió por encima de los cielos atmosféricos, por los cielos celestiales y llegó cósmico y llegó a la misma diestra de su Padre en las alturas. Y dice Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. No da o no pone el Espíritu Santo las palabras así nomás porque sí, para referirse al Señor en forma pues sin darle importancia. No, en absoluto. Cuando habla de Cristo en el capítulo 3, ¿os acordáis que os decía? Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Estamos viendo que está en orden, otra vez trayendo a colación y recordando que Cristo es el Hijo de Dios, es el Eterno. Y Jesús es el Hijo encarnado. Y en el capítulo 1, capítulo 2 está ahí y termina en el capítulo 3, versículo 1, hace como la recogida de esas dos grandes verdades: su verdadera divinidad, su verdadera humanidad, su exaltación, su humillación. Y los trae a cuenta aquí, capítulo 3, en cuanto a lo que va a hablar. Pero cuando llegamos al versículo 14, dice: sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Es el nombre con el que el Hijo se encarnó y vino a este mundo, Jesús. ¿Por qué? No sé cómo voy de tiempo. Ay, qué cosa bárbara. El tiempo es bien traicionero, ¿no? Te deja medio cortado. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Por un lado, nuestra profesión de fe, si hemos creído, tranquilos, porque quien está en los cielos es ese gran sumo sacerdote. Su nombre es Jesús. Entonces aparece aquí expuesto porque va a empezar a hablar de su corazón misericordioso, de esa otra faceta de sumo sacerdotal en cuanto a su misericordia. Hemos visto su parte acreditativa, en la que Él es fiable
el Padre lo pone ahí para que todo el mundo lo oiga y lo crea. Y ahora viene esa parte en la que Él es misericordioso. Así que no nos desesperemos, nos echemos para atrás. Nosotros como creyentes, aquellos que no han creído aún, que se echen a temblar, porque la palabra del Señor puede llegar un día a juzgarles y condenarles. Pero todavía tienen oportunidad, mientras sea el día de hoy, tienen oportunidad de escuchar y entender que ese que está ahí en los cielos, glorificado, es Jesús, el Hijo de Dios, que es misericordioso. Y lo dice y lo anuncia precisamente para que podamos adentrarnos, para que podamos confiar y poder tener la libertad para poder ir y acercarnos a su trono en los cielos, su trono de gracia. Como dice bien los siguientes versículos, animando para que podamos entrar ahí donde Él está. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y aquí en este pasaje entraríamos entonces en el segundo aspecto de esa primera etapa, donde se demuestra que Jesucristo es verdadero sumo sacerdote, digno de ser creído, digno de ser obedecido, amado. De ahí es que se abren las puertas del cielo para que podamos ir a acercarnos con confianza ahí a ese trono, porque ahí está el misericordioso. Sí, es la última palabra. Sí, es el que habla, sí, es el que su palabra juzgará, pero también Él es el misericordioso. Como dice capítulo 2 de Hebreos, debía ser semejante en todos sus hermanos para venir a ser misericordioso y digno de fe, sumo sacerdote. Que Dios bendiga esta porción. Nos hemos entretenido, me ha parecido bueno entretenernos lo suficiente en lo que sería la realidad del reposo. Qué bendición que podemos, si hemos creído en el Señor Jesucristo, podemos decir que estamos ya en el reposo, estamos en el Señor Jesús. Y un día nos iremos con Él para siempre. Ese será el Shabbatón por excelencia, el Shabbatón por excelencia. Estaremos con Él ya por los siglos de los siglos, disfrutando de su presencia, de su gloria, ¿verdad? Mientras tanto, pues hermanos, seguir estudiando y seguimos aprendiendo, y si Dios quiere seguiremos adelante con esta segunda parte de Hebreos aquí en el capítulo 5, ¿vale? Así que si tenéis alguna pregunta o alguna duda, alguna cosa que queráis, por favor, pues en lo que pueda ayudar, pues aquí estoy, ¿vale? Bueno, ¿alguna pregunta? Cuando habla que se les anunció a ellos, dice el versículo 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Ajá. Sabemos que están hablando del Antiguo Testamento, pero lo que me es muy interesante es que la palabra ahí es evangelioncentes, o sea, se les anunció el Evangelio, y es lo que hablamos de esa fe futura de los santos del Antiguo Testamento en la obra venidera del Mesías prometido. Pero siempre me ha parecido eso, algo muy, muy interesante, que se les anunció el Evangelio a aquellas personas que luego no entraron en el reposo. Amén. Amén. ¿Sí? De forma tan curiosa, ¿verdad? A veces pensamos en el Evangelio como algo Nuevo Testamento, el tiempo de la gracia, pero en una manera ya preanunciada. Lo tenemos en el Antiguo Testamento también. En Gálatas se habla de Abraham y se habla también del Evangelio,
hablando en cuanto a lo que él recibió en sus días, en su tiempo, ¿no? Precioso, realmente. Pregunta de internet que dice: ¿quién piensa que fue Melquisedec? ¿Acaso una cristofanía, el Cristo preencarnado? ¿Y quiénes son los sacerdotes? ¿Acaso ciertos ministros hoy en día? O sea, son dos preguntas. ¿Quién fue Melquisedec? ¿Acaso una cristofanía, el Cristo preencarnado? Y después otra pregunta: ¿quién piensa, hermano Moyano, que son hoy los sacerdotes? ¿Acaso ciertos ministros? Ajá. Curioso, no sé quién será que pregunta, que hace estas preguntas, ¿no? Pero creo que Melquisedec, si bien aparece aquí como una nube de misterio, quién será, ¿no? De una forma muy extraña, ¿verdad? Que parece de película, sin genealogía, sin padre, sin madre. Sin embargo, es una manera de hablar de él, porque su sacerdocio iba a evocar lo que sería, a prefigurar como un tipo de lo que sería el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Como antitipo, ¿no? Pero yo entiendo que él fue una persona, un ser humano normal, de carne y hueso, que tuvo su personalidad, su tiempo de vida aquí en el mundo, hasta que murió, y estuvo en esos lugares, ahí en lo que se conoce como, bueno, él era rey de Shalem, lo que sería esa zona de lo que hoy es Jerusalén, toda esa parte de por ahí. Él tenía su autoridad, tenía su lugar, y puesto con una autoridad tremendo, que ya lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 7 de Hebreos. Vamos a ver que tenía tal autoridad espiritual, que el mismo Abraham pues le da diezmos de lo que llevaba, y al mismo tiempo Melquisedec bendice a Abraham. y buenamente que el que es el menor es bendecido por el mayor, como dice también ahí en Hebreos, ¿no? De manera que es un personaje extraño, muy significativo, pero al mismo tiempo yo entiendo perfectamente que es un hombre que vivió en aquel tiempo, coetáneo de Abraham y en fin, de todos aquellos que aparecen en el libro del Génesis, ¿vale? Y por otro lado, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, somos descritos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, como sacerdotes, y ofreciendo sacrificios espirituales por medio del Señor Jesucristo, dice en Primera de Pedro. Así que tenemos, y también en Apocalipsis se nos dice que somos hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios y Padre. De manera que hay un oficio, podemos decir, sacerdotal, en el que podemos, y de hecho en Hebreos es hermosísimo, lo veremos si Dios quiere en su día, si estamos todos aquí y en fin, no somos confinados y el coronavirus se ha ido ya y nos deja tranquilos. Podremos llegar al fin de Hebreos y vamos a ver que este sumo sacerdote, como es Jesucristo, él hace posible que nosotros, tomando sacerdocio, es decir, con funciones de intercesión, de tener movimientos y un obrar sacerdotal, pues podremos hacer cosas en la que se nos enseña en el Antiguo Testamento, cosas que hacían los sacerdotes, y eso nosotros podremos tener, y tenemos el privilegio de hacerlo, interceder, de dar la palabra, del consejo, de cosas que tienen que ver con la función de un sacerdote, ¿vale? Pero en todo relacionado con aspectos espirituales. De hecho, termina Hebreos y se nos habla de
sacrificios, que hagamos esto, lo otro, que es, son sacrificios que corresponden a la función de sacerdotes. Así pues, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Cristo, sacrificio de alabanza, etcétera, etcétera. Después dice, y de hacer bien, de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. Es decir, cuando termina Hebreos nos pone Hebreos como a los que hemos creído y hemos entrado en su reposo y hemos obedecido, hemos creído en su palabra, nos pone como sacerdotes ya con capacidad de ofrecer sacrificios espirituales. ¿Entendéis? Porque hemos sido perfeccionados, ¿no? Pero me estoy adelantando, no sé quién, no conozco quién es el que hizo las preguntas, pero me estoy adelantando mucho en Hebreos. Pero sí, somos hechos sacerdotes, no como los sacerdotes antiguos testamentarios, y tenemos que ir con túnicas y hacer sacrificios de animales, etcétera, nada que ver. Ya hemos visto que tiene que ver con otro tipo de sacrificios, pero sí, hemos sido hechos sacerdotes para nuestro Dios y Padre, por la obra de Jesucristo, de nuestro gran y perfecto sumo sacerdote. Y creo que hay por ahí personas que se denominan sacerdotes y hacen todo un cuerpo sacerdotal, etcétera, pero a mi entender no corresponde con el tipo o el modelo que encontramos en el Nuevo Testamento, ese tipo sacerdotal, porque se ajusta más bien a el modelo antiguo testamentario. Está el pueblo, luego un cuerpo de sacerdotes, luego hay un sumo sacerdote o sumo pontífice, pero eso es Antiguo Testamento. Es simplemente una repetición, pero lo que el Señor ha traído para nosotros ahora, en estos posteriores días, es un sacerdocio santo, precioso, que el Señor ha traído a los que hemos creído en Él de todo corazón, en donde un sacerdote puede ser un hombre y una mujer, incluso un niño que ha creído en el Señor Jesucristo, sacerdote. En el tiempo antiguo tenía que tener cierta edad, solo varones, apartados, consagrados, etc. Ahora ya es muy diferente. Retengamos nuestra profesión. No sé si lo he entendido bien, porque retengamos. La profesión de fe, si hemos creído de corazón, de verdad, genuinamente, retengamos. La palabra retener aquí es todo lo contrario de lo que veíamos en el capítulo 2, la anterior exhortación. ¿Os acordáis? Que atendamos y después dice que no descuidemos. ¿Os acordáis? Capítulo 2, hablando de términos marineros, donde se dice que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, es decir, la barca se va yendo porque se ha soltado del muelle y se va para y puede venir naufragio. Pero aquí retengamos es todo lo contrario, es sujetar bien y estar bien seguros, bien anclados en lo que hemos creído. Guardar, no tanto en guardar nuestra salvación en el sentido de que podemos perderla, sino que estemos tranquilos sabiendo que nuestro sumo sacerdote traspasó los cielos y que podemos estar confiados y que nos sujetemos y que quedemos tranquilos que si hemos creído en Él vamos a estar bien cuidados, bien seguros. Eso es seguridad de la salvación, ¿vale? Entonces, sujetemos bien esa profesión de fe, estemos tranquilos ahí en cuanto a lo que hemos creído, porque Cristo subió, está a la diestra del Padre, ¿vale? O sea, lo que os decía hoy precisamente, en base a todo lo que iba veniendo hablando de la palabra viva, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, y que todos son, y que expuestos ahí, abiertos a aquel que tenemos que dar cuenta. Entonces, ante esa abrumadora, esta realidad de Cristo exaltado, lleno de gloria ahí en el cielo, pues
precisamente el hecho de que Él está allí, si hemos creído de corazón, retengamos nuestra profesión de fe, estemos tranquilos, porque Él está ahí en el trono. De ahí es que enseguida ya viene a calmar, a que quedemos tranquilos, porque el que está en el trono es Jesús, el Hijo de Dios. Que confiemos en Él, que Él es misericordioso. ¿Vale? Si puedo añadir una cosita, que es que es muy interesante, perdón, Manolo, pero la palabra a través de griego, kratomen, se traduciría como que nosotros nos agarremos firmemente a nuestra confesión. O sea, que estamos Profesión de fe, ahí va. segurísimos de ella, estamos agarrados a ella. Como la barca bien amarrada al muelle, ¿no? Sí, Ahí va. muy curioso. Bueno, es que me ha impresionado mucho cuando tú has hablado del versículo 12 y 13, ¿no? De porque la palabra de Dios es viva y eficaz, esto que estábamos hablando ahora, y del versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bueno, me ha impresionado mucho como tú lo has expresado, ¿no? De que la palabra de Dios no sabría delante de Dios y no hay nada que no va. No hay nada que haya de ser escondido de Dios. Ajá. ¿Vale? De su palabra, porque es la palabra la que entra como cuchillo. Claro, es la palabra. La palabra de Acordado- Dios es la que hace ese Acordado que todo esto escáner. está en ¿no? el contexto de Jesús, sumo sacerdote, acreditado del Padre, y después la exhortación que viene enseguida. Escucharle y creerle, ¿no? Dale, dale. Sí, bueno, es que no sé si es una pregunta o qué es. Pero es que, claro, me ha venido a la cabeza, es que yo este versículo yo creo que siempre lo ponía fuera de contexto, ¿no? No sé. Y al verlo aquí en todo el contexto, dices, vamos, toma ya, ¿no? Que lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida, pero luego, claro, el hombre pasa detrás del, yo me lo he imaginado así, detrás del rayos X, Ajá. que es la palabra de Dios. Y no hay nada bueno en nosotros, en mí, a no ser... Si me permite, Rosa, Ok, creo que sí. es muy deficiente esa figura de rayos X. Ah, sí, Porque va, viste pues, que los médicos a veces dicen, ¿y esto qué será? No, se mete hasta lo más profundo claro. a escudriñar. Pero el Señor, cuando ya está a la diestra del Padre, a mí que soy salva, ya no me ve así. Ay, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Ya. Es que... La palabra es la palabra para sí, uno, para claro, otro. la palabra... Lo único que para el que no es salvo, la palabra del Señor lo deja al descubierto, y si no pasa a la presencia en el juicio del gran trono blanco, el Señor se le va a decir, no creíste, y no va a tener excusa, porque no puede decir, es que yo no podía, porque no, porque va a estar bien ahí delante, sus pensamientos, sus intenciones, la incredulidad va a salir a flote. ¿Entiendes, Rosa? Y en nosotros como creyentes, o los que hemos creído, la palabra del Señor igual nos puede escudriñar, nos puede... Claro, ¿no? O sea, sirve para uno y para otro. Sí. No es que la palabra del Señor para uno sea más afilada o para otro está más suave. Pero lo que me ha impresionado es que viendo que a mí me ve igual que a un no salvo, pues el Señor igualmente me ha salvado. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es que yo siendo igual de fea Ya. que un incrédulo, pasada por la palabra de Dios, dice, y es que el 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ajá. O sea, no hay nada que yo pueda esconderle a Dios. En absoluto. Sin embargo, cuando tú dices en el versículo 14, retengamos nuestra profesión,
retengamos, o sea, el Señor ya me ha salvado, pero Ajá. no por lo que yo haya hecho, o sea, yo me voy a acoger Sí, a Él. En Ay, cuanto no a la sé. salvación, sí, podemos estar. Claro, vale más. Ahí No, va. ¿me entiendes? podemos Lo estar, que te quiero pero decir es que es por- muy por eso- impresionante esto. Por eso dentro de toda la exhortación está el 4.1. Temamos pues, aunque el hermano que está dando el mensaje se mete dentro de ese grupo de que no saben todavía para dónde tirar. Y dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno parezca no haberla alcanzado. Esto es un mensaje tremendo para aquellos que pueden estar escuchando, que pueden estar yendo a una congregación, que tienen padres creyentes, que su esposa es creyente y él no, o él es creyente y la esposa no. Es decir, son estos casos los que están escuchando, están expuestos todo el tiempo a escuchar la palabra del Señor Jesucristo, el Evangelio, y están jugando, están retardando la fe en el Señor. Entonces, temamos pues, no sé que todavía esté el día de hoy, para que tú tengas la oportunidad de creer, y alguno parezca haberlo alcanzado, pero todavía no. Entonces, esto es muy, muy delicado, ¿no? Por eso está en el contexto este 4.1 con el 4.14, en el que ya los que hemos creído, pues retengamos nuestra profesión, porque, bueno, el Señor dice que cree entra en su reposo, pues amén, yo me agarro a eso, por la fe, ¿verdad? Pero creo que la misma palabra sirve para un incrédulo que para un creyente, bien uno para la salvación y el creyente pues para algún aspecto de su vida o de... aunque aquí en el contexto no va directamente a aquel que ha creído para que tenga cuidado, porque si no, porque no se pierde la salvación. Sí, aquí el cuidado y el peligro y la urgencia es para aquel que está jugando con la palabra de Cristo y todavía no ha creído en ella, ¿no? O el Evangelio. ¿Entiendes, Rosa? Es que vale más que lo entendamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que de hecho lo que pasaba con estos hebreos, había pasado ya una generación y la iglesia había estado predicando y los apóstoles salían para todos lados y los primeros discípulos, miles de discípulos, ¿quién se salvaba del testimonio? Es decir, no tenían escapatoria, aunque eran miles y miles los que se juntarían ahí en Jerusalén y en las poblaciones vecinas. Pero los discípulos estaban con un fuego y hablaban a unos y hablaban a otros. Y les daba igual que los amenazaran, lo que sea. Hablaban y compartían el Evangelio. Ya una generación. Y los escuchando, primos, hermanos, el otro, el cuñado, el vecino. Estaban ahí, ¿será verdad? Porque yo no lo veo, él no está y el templo sigue ahí y todo. Y entonces corrían el peligro de hacer oídos sordos al Evangelio, ¿no? Y no entrar en el reposo. Clarísimo. Muy bien, hermanos. Entonces, espérate, terminamos por hoy. Si Dios quiere, seguiremos la semana que viene. Gracias, Manolo. Estoy disfrutando estas clases un montonazo. Y antes de despedirnos, porque sé que hay el toque de queda y queremos protegeros, sobre todo los que tenéis que viajar, pero bueno, están ahí los hermanos de África y los hermanos de Irlanda y los hermanos de diferentes lugares. Vale la pena. Así que os pido que oréis. Si no tenéis los apuntes, no tenéis los PDFs, inscribiros al canal. Ahí estamos subiendo también más material para poder seguir las clases. Vamos a terminar con una palabra de oración y así nos despediremos hoy. Señor, gracias porque lo que tú nos dices en tu palabra en el libro de Hebreos, Señor, realmente quebranta nuestro corazón. Porque Cristo Jesús, como es presentado en esa afirmación, vemos a Jesús, el Hijo de Dios. Y Señor, eso conmueve. Cuando habla de la superioridad del Hijo. Y ahora le estamos viendo a Él como sumo sacerdote que se compadece de nosotros. No necesitamos, Señor, a alguien que interceda por ti o por nosotros delante de ti, porque ya tenemos a Él. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es, Señor, nuestro confesor. Él es quien ha muerto por nosotros en la cruz del Calvario y su sangre ha abierto el camino a ese lugar santísimo
para que entremos confiadamente y podamos aferrarnos, arraigarnos a esa fe que tú nos has dado, Padre. Te damos gracias por estas lecciones. Pedimos, Señor, que tú bendigas mucho la clase, no solo ahora al escucharla, cuando quede ahí en YouTube, otros hermanos sean bendecidos. Y te pido, Padre, que lleves con bien a nuestros estudiantes a sus hogares, nos protejas, nos ayudes a todos. Te lo pedimos, amado Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, pues nos despedimos aquí. Estaremos, si Dios lo permite, la semana que viene. Dios os bendiga a los que estáis en YouTube y estamos en contacto. Muchas gracias.